Hace unos días, y lo comenté telefónicamente contigo, vi en algún periódico, creo que Reforma, una gráfica en primera plana, no sé si eran cifras de la OCDE, de una institución internacional importante, donde comparaba país por país cuánto va a perder en X lapso, en X tiempo, las pensiones. Y recuerdo ahí que era como de un 75 a un 35. Y tú me dijiste que habría otras estadísticas. ¿Cuánto va a perder en dinero el próximo derechohabiente? No los que ya somos, ya lo dijo Héctor, va a perder en servicios, indefectiblemente, dijiste extinción. Pero en dinero, ¿cuánto va a perder? Tanto la OCDE como la ONU, en estudios recientes, han planteado que el caso de las pensiones, de las reformas hechas sobre la base de cuentas individuales, es un modelo que te va a llevar a empobrecer a los futuros pensionados ¿Por las qué? próximas generaciones. Porque el ahorro que hacen la gente con cuentas individuales es como un cochinito, Porfirio. Cada quien va a ir depositando en ese cochinito lo que puede ahorrar. Al final del día, 25 años, 30 años, cuando cumplen los requisitos, entonces te dan lo de ese cochinito para que compres a aseguradoras de rentas vitalicias tu pensión. Y además un seguro de sobrevivencia. Y entonces pero en ese lapso, en lo que tienes lo tienes en la Afore, te van quitando, te van mordiendo comisiones, te van quitando comisiones. El trabajador en estos momentos, lo que tiene en promedio de ganancia de su ahorro es un 2% ¿cómo se llama? De renta. Y el resto, mientras que las Afores llevan ganados del 97 a la fecha 101 Entonces, mil millones de pesos. Te devuelven supuestamente el dinero para que tú contrates. Ahora, acuérdate del tema del Infonavit. Cuando hicimos la ley del Infonavit y la reforma constitucional primero, 72, estaba previsto que si no te daban la casa, creo que a los 20 años te devolvían el dinero. Pero como el año 18, ya cuando se venían los gobiernos de derecha, ya estaban entrando, reformaron la ley y tampoco te devolvieron el dinero. Se embolsaron. ¿No verías tú aquí una especie de involución progresiva, si la podemos llamar? Porque luego pueden poner a reformar la ley y ya tampoco te dan el cochinito. No, bueno, aquí la gente tiene su cuenta más o menos segura, pero en el marco de inversiones y de una dinámica incierta, porque va a responder a lo que el mercado dé. Me pongo ejemplo rápido. Primero, las pensiones calculadas para los trabajadores que hoy están en las Afores tienen un 30%, 33% de tasa de reemplazo. Lo que quiere decir en cristiano es que del salario de los trabajadores, la tercera parte de ese salario con el que cotiza será el monto de su pensión en el futuro. A los trabajadores del servicio del Estado, en el mejor de los casos, andarán por ahí en alrededor del 50% del salario que hoy tienen, cotizando continuamente durante los 30, 35 años de servicio. Entonces, aquí, ¿qué sucede con eso? Que al final de cuentas, tú lo que estás haciendo es, en primer lugar, socializar las pérdidas y privatizar las ganancias. Muy bien. Tú le estás transfiriendo al mercado, es decir, aquí, los trabajadores les muerden con comisiones lo que están aportando. Hoy un trabajador, en promedio, o lo que le autorizaron al pensionista cobrar de comisión, lo que quiere decir, traducido también con toda claridad, es que el pensionista, de cada 100 pesos que mete el trabajador, le va a quitar 20 de comisión. 20 pesos de comisión. La evolución mundial es al revés. Yo estuve responsable de administrar el acuerdo mexicano con Europa y me topé con una especie de dogma, pero inamovible allá, dicen, aceptamos la economía de mercado, pero no la sociedad de mercado. Entonces, para ellos, el sistema de pensiones, por ejemplo, como el sistema de salud pública, hay una base universal, son derechos universales, ¿no? Eso es público, se llaman bienes públicos globales, además, son para todo, para toda Europa. Eso nadie te lo quita. Y luego tú le vas añadiendo otros seguros. Tú que has estado tanto en la contratación colectiva, Héctor, bueno, tú tienes una pensión básica, en el caso de las empresas privadas, el IMSS. Si aparte tú eres miembro de un contrato colectivo importante, tienes otra. Pero además te dan facilidades
que te puede venir el propio contrato para contratar un seguro privado. Por supuesto. Exactamente como tú puedes ser con seguros de vida. Como diputado te dan un seguro de vida. Yo había tenido otro como senador y ya creo que se me acabaron, ¿no? Y luego yo si quiero contrato uno y contrato otro. Entonces, debe haber un mínimo universal garantizado por el Estado y facilidades vía contractual, vía bancaria, vía todo tipo de promociones para que tengas otros y la gente pueda tener una vejez digna. Porque en el fondo la pensión o la ayuda a los adultos mayores ha tenido que hacerse por el gran descuido del Estado. ¿No lo ves tú así? Así es, pero aquí quisiera comentarte, Porfirio, que me parece, como en muchos ámbitos de la vida nacional, la vida económica y política, el edificio se puso de cabeza. La discusión teórica está invertida. ¿Por qué? Porque la reforma del sistema de pensiones del ISSSTE se hace bajo los supuestos de que el sistema de reparto, esto es, el sistema donde los trabajadores en activo con sus aportaciones pagan las pensiones de los pasivos. Solidaridad intergeneracional. Así es entre generaciones. Además, los trabajadores de altos ingresos aportan más, se solidarizan que los trabajadores de menos ingresos y eso permite que la pensión promedio sea mayor a las carreras salariales de los trabajadores más bajos. Entonces, lo que se hace es condenar a los más pobres a seguir siendo pobres. Sí. Es antidistributivo, Así es concentrador del ingreso. Por supuesto, y va a generar mayor inequidad en la vejez, mayor pobreza en la vejez, y lamentablemente esta mayor pobreza en la vejez se va a agudizar en el caso de las mujeres trabajadoras, tanto en el caso de la ley del ISSSTE, que se modificó en 95, como con, del IMSS, y con la nueva ley del ISSSTE, a la mujer trabajadora la condenan a tener pensiones más bajas si es que llegan a tenerlas. ¿Por qué? Porque bajo un sistema de cuenta individual depende del ahorro acumulado por cada uno en lo individual en la cuenta. Las mujeres en promedio perciben 3 veces menos con la diferencia salarial se prolonga en diferencia en la pensión. En efecto. Segundo, coagula las inequidades. En efecto, las mujeres además tienen, tanto en el sector privado como en el público, más frecuencia de salidas del mercado de trabajo. Esto es, abonarán menos periodo de tiempo en sus cuentas individuales. Estos dos factores harán que al final las trabajadoras tengan un menor ahorro. ¿Cuál es la paradoja y lo dramático? Con menor ahorro tienen que financiarse una pensión para más años. ¿Por qué? Porque las mujeres en promedio sobreviven más que los hombres. Entonces tienen que ir al mercado con un menor ahorro, además contratar con una compañía de seguros. Hoy hay 11 compañías de seguros, es un negocio redondo, que están ligados a su vez a los grupos que han formado Afores. Es un negocio este sistema. Y además dan liquidez de corto plazo a la banca. Sí. Y le quitan liquidez a la gente. Héctor, una pregunta, tú que has estado en tantos movimientos, ¿por qué nos hemos vuelto tan dejados? Yo siento cierta indignación, una gran indignación de esta pérdida de conciencia ciudadana. Todo te engañan a través de los medios de información y acabas creyendo que es un gran avance, cuando los hechos más claros, más rotundos demuestran lo contrario. ¿Por qué somos tan dejados? ¿Cómo se puede hacer para que en México haya un renacimiento del ciudadano por la vía legal, de la movilización social? No estoy pensando en vías revolucionarias. Nosotros condenamos toda forma de violencia. Yo haría un parangón de lo que tú mencionas, indicando que hay un sistema de enajenación institucionalizada que oculta a la ciudadanía, en este caso a los trabajadores, una realidad. Esta ley regresiva afecta de una manera patente sus derechos adquiridos y su perspectiva de vida futura. Sin embargo, hay una reacción nueva, inédita en este país, traducida en la presentación de 167.327 amparos. 167,000. Demandas la de amparo. tercera parte de los que estamos recibiendo pensiones es una barbaridad. Pero déjame explicarte. Esos son los documentos de amparo presentados. Hay demandas de amparo que están suscritas, como en el caso de los trabajadores del ISSSTE, vaya paradoja, por 69,000 trabajadores. De los trabajos universitarios hay cerca de 50,000 quejosos, y así en el resto del país. ¿Hay más quejosos que jubilados? Por supuesto. Claro. ¿Por qué? Por supuesto. Porque somos potenciales.
Por supuesto. Son potenciales. Nosotros calculamos, no es fácil establecer un número exacto. Podrá hacerse posteriormente cuando se tenga ya terminados de erradicar los amparos en este juzgado inconstitucional que establecieron por ahí. Pero nosotros calculamos que en ese orden de cosas, posiblemente cerca de 1 millón de trabajadores vinculados a la aplicación de la ley del ISSSTE ejercieron su defensa de amparo. Este es un hecho inédito en el país y obligó al Consejo de la Judicatura Federal a establecer... ¿Y por qué el Consejo de la Judicatura? Precisamente porque ahí es donde encuentra uno las contradicciones del sistema. El Consejo de la Judicatura es para nombrar jueces, claro, para supervisar el sistema. Sí, pero siendo una autoridad administrativa, nombra un juzgado especial, es decir, prohibido por la Constitución, para atraer todos los juicios ¿Y de que amparo. la Corte no sabe de esto? La Corte ya sabe. Acabamos de promover un recurso de queja. Estamos pidiendo a la totalidad del Pleno de los Ministros de la Corte que se abocan al conocimiento porque es una cuestión de especial importancia y trascendencia para la vida del país. El juicio... ¿Has hablado con los ministros de la Corte? Por supuesto, empecé a hablar ya ¿Y con cómo ellos. los has visto? Bueno, la verdad es que todavía no veo, los ministros ¿No ves claro? no veo claro, pero los he incitado en gestiones por escrito para que atraigan el caso, porque es una cuestión de definición de la justicia ejercida a través del juicio de amparo fundamental para el futuro de este país. Entonces, la actitud de la Corte respecto del asunto de la ley Televisa fue sincera, fue un disimulo, porque a mí me dicen litigantes y jueces que finalmente es una corte panista, así me la han definido, y que si yo no lo firmaría en su totalidad, y que si finalmente fallaron en contra de Televisa, es porque el propio gobierno estaba contra la pared, ya le había entregado toda la televisión. Entonces alguien me dijo, un abogado, le devolvieron las canicas a los pinos, por eso hay que recogerlas en el Congreso de la Unión, hay que ir por las canicas. Entonces, ¿es la verdadera prueba de la autonomía en la Corte? Por supuesto que sí. Y si no la pasa, ¿qué hacemos? Si no la pasa, vamos a tener una indefinición del Estado de Derecho gravísima. ¿Más de la que tenemos? Más de la que tenemos, mucho más de la que tenemos. ¿Y qué crees que va a pasar? Yo confío en la justicia. Ay, Dios mío. Confío en la justicia porque si no confías en la justicia... No, debemos confiar, pero confías en estos jueces. Confío en que los jueces asuman su responsabilidad histórica. Pero no estás alegando frente a ellos, aquí te está oyendo otro público. Por supuesto, pero de todas maneras, mándales un mensaje el alegato es afectuoso, público. Yo confío en que los ministros de la Corte asuman realmente su papel en la división de poderes del sistema constitucional mexicano. ¿Tú tendrías la misma confianza que Héctor, Miguel? Yo creo que la Corte, efectivamente, como tú lo señalas, Porfirio, está a prueba. Esta es la verdadera prueba de la Corte. Y yo creo que los ministros que ya probaron el sabor del cachondeo, de cuando tú les echas lisonjas a quien va bien, a un poder que se luce, que la gente no desbroza. Equipo mexicano de fútbol, ya sintieron las porras. Entonces yo no creo que quieran rasparse frente a 1 millón de quejosos que están amparados con 167,000 juicios, 167,327 juicios, ¿no? Yo creo que tendrán que buscar, irse al fondo del asunto y buscarle una salida. Porque el problema que tenemos aquí, Porfirio, es que además, si no lo hacen, van a contribuir a que el día de mañana tengamos que estar revisando todo. Es decir, el país no va a poder sostener esto. En el caso de Chile, ¿con cuánto se está subsidiando ya los errores del sistema creado con Pinochet, del modelo de cuentas individuales? La presidenta Bachelet cuando vino. Están metiéndole $5,000 millones para subsidiar y nivelar las cuentas más bajas, para la bronca de la pensión mínima garantizada, para alcanzarla. Aquí, hoy, un dato, de los 37.4 millones de cuentas que hay en las Afores, solamente entre 13,5 y 14 millones están activas. Las demás están pasivas. Es decir, los 22 millones de cuentavientes corren el riesgo o de tener que cotizar 50 años para alcanzar su pensión, o de no alcanzarla y tener que retirar los 3,000, 4,000, 5,000 que les alcancen a quedar en su cuenta después de todas las mordidas que les van a pegar las comisiones de las Afores. Es un sistema usurero, rentista, irresponsable, en donde todo el mundo sabe. ¿Qué planteó la OCDE?
Cuando la crítica que viene al modelo, entonces sale el director de la CONSAR, dice, bueno, la solución es que los trabajadores aporten 5% más de su salario para que puedan tener les van a cobrar más ahora. Quieren cobrarles más a la gente para que puedan alcanzar una pensión. Es como si yo te digo, oye, ganas 5,000 pesos, Porfirio, al mes, ahórrale más al cochinito, si no, no vas a alcanzar pensión. Digo, pues ¿de qué se trata? Héctor tiene confianza en la justicia porque es abogado, casi lo dice en latín, ¿sí? Sacramental. ¿Tú tienes confianza como político experimentado de que esto va a reventar de todas maneras, en el fondo? ¿Y tú en qué tienes confianza? Si tú quisieras organizar plantones con 1 millón de gentes, porque en vez de mandarlos al Paseo de la Reforma, los plantones pudieron haber sido hacia el Congreso de la Unión, rodear de plantones la Corte, o cómo te imaginarías que la gente se pudiera expresar. No, yo creo que en principio es importantísimo que la gente conozca y de fondo en qué consistió la reforma. Si la gente logra entender, hay descontento, pero la gente no sabe bien a bien de qué se trata esta reforma, si tiene la intuición de que hace una reforma para bajar sus servicios de salud. ¿Tú crees que y sus pensiones. ¿Es falta de conocimiento o falta de capacidad de indignación? ¿Qué es lo que hay? Yo creo que la hay. Y lo que falta es una mayor capacidad de organización. Eso. Ahora, lo que yo creo palabra. y que deberá, digamos, escuchar el Poder Judicial de la Federación es que esta, a diferencia de lo que se discutió en la Corte de la Ley de Radio y Televisión, esta es una ley que nace cuestionada desde la sociedad. Es inédito la cantidad de demandas de amparo. Televisa también, en ese sentido, el parangón que establece. Pero esta se establece desde abajo, porque no hubo una acción de inconstitucionalidad, no se pudo presentar para que se revisara la constitucionalidad. A ver, es importante, porque eras diputado. Me decías, Miguel, la acción de inconstitucionalidad, debo decirle al público, es una parte de un poder, en este caso un número de diputados o de senadores, que piden la inconstitucionalidad. No se juntó el número de firmas. Faltaron 4 firmas, Porfirio, no se partidos pudo. No quisieron? El PRI y el PAN. No quiso ninguno, el PRI. Ninguno del PRI, del PAN, ni del Verde para poder... Pero ni los que se dicen progresistas en el PRI. No, ni los que se dicen progresistas, no quisieron. ¿Por qué? No quisieron, bueno, porque vino un poder, diríamos, de corporativo que se impuso, quienes negociaron. Negoció el equipo de Joel Ayala y Manlio, que fueron los que se encargaron fundamentalmente de controlar a los diputados y senadores para que nadie se moviera y nadie hiciera nada pero ni siquiera después de arrepentimiento. Pues algunos te decían en por lo particular... 4 firmas no hubo acción de Por 4 firmas no hubo acción. Al no haber acción de constitucionalidad, los abogados decidieron irse por la vía del amparo. Así es. Es una queja del particular contra la inconstitucionalidad de una ley. Control de la constitucionalidad, en este caso, de un acto del Poder Legislativo, ¿no es así? Así es. Pero entonces sí es una ley que nace cuestionada desde la sociedad. No desde los diputados. Claro, no del Poder Legislativo. Y es un hecho inédito. Sobran gentes, faltaron diputados. Así es, ¿no? Sobra pueblo, faltaron diputados. Así es. Entonces no es un sistema representativo muy equilibrado, muy fidedigno. No. Vámonos a otro bloque.